Ben-Hur, ¿es una historia ficticia? La fascinante historia de Ben-Hur ha cautivado a lectores y espectadores desde su publicación en 1880. Aunque la trama central es ficticia, la novela de Lev Wallace se inspira en hechos históricos que nos transportan a un período crucial de la historia, la Judea del siglo I después de Cristo, bajo la ocupación romana. Profundicemos en los elementos históricos que dan vida a la historia de Ben-Hur. La Judea romana. En el siglo I después de Cristo, Judea era una provincia del vasto imperio romano. La novela refleja la tensión que existía entre los judíos, que luchaban por preservar su identidad religiosa y cultural, y sus conquistadores romanos. La opresión romana se manifestaba en diversos aspectos. Impuestos exorbitantes, los judíos se veían obligados a pagar pesados tributos a Roma, lo que generaba un gran descontento. Expropiación de tierras, los romanos confiscaron tierras pertenecientes a los judíos, para distribuirlas entre sus propios colonos y veteranos. Imposición de la cultura romana, Roma buscaba imponer su cultura y religión en las provincias conquistadas, lo que chocaba frontalmente con las tradiciones y creencias judías. La opresión romana no fue aceptada pasivamente por los judíos. Se generaron diversos movimientos de resistencia, que luchaban por su independencia y la preservación de su identidad religiosa y cultural. Entre los grupos más prominentes de la resistencia se encontraban los fariseos, un movimiento religioso que defendía una estricta interpretación de la ley judía. Los saduceos, un grupo sacerdotal que colaboraba con las autoridades romanas. Los celotes, un movimiento radical que abogaba por la lucha armada contra Roma. La tensión entre judíos y romanos desembocó en varias rebeliones. La Gran Revuelta Judía, 66 a 70 después de Cristo. Una cruenta guerra, que culminó con la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén y la diáspora judía. La Revuelta de Bar Kokhba, 132 a 135 después de Cristo. Un nuevo levantamiento que también fue sofocado por los romanos. La experiencia de la dominación romana dejó una profunda huella en el pueblo judío. La resistencia a la opresión y la lucha por la identidad se convirtieron en elementos centrales de la historia y la cultura judía. Poncio Pilato. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36, después de Cristo, emerge en la novela Ben-Hur como una figura compleja y despiadada. La historia real nos presenta a un Pilato que se debate entre la violencia y la represión, como la crucifixión de Jesús de Nazaret, y la búsqueda del orden en una provincia turbulenta. El mandato de Pilato estuvo marcado por la intransigencia y la crueldad hacia el pueblo judío. Impuso medidas represivas para sofocar cualquier atisbo de rebelión, incluyendo la ejecución de miles de personas. Su desprecio por las tradiciones judías y su arrogancia generaron un profundo resentimiento entre la población. La figura de Pilato ha generado controversia entre los historiadores. Algunos lo consideran un gobernador inflexible y sed de sangre, mientras que otros lo interpretan como un político pragmático, que buscaba mantener la estabilidad en una región conflictiva. Jesús de Nazaret. Aunque no es un personaje principal en Ben-Hur, Jesús tiene una presencia significativa en la historia. Su mensaje de paz, justicia y amor impacta profundamente al protagonista, Judá Ben-Hur. La vida y enseñanzas de Jesús forman un telón de fondo importante para la novela. Reflejan las corrientes religiosas y sociales de la Judea del siglo I después de Cristo, marcada por la opresión romana y la búsqueda de la redención. El encuentro con Jesús transforma la vida de Ben-Hur, le ofrece una alternativa a la violencia y la venganza, inspirándolo a buscar el perdón, la compasión y la justicia social. Registros históricos. La novela de Lev Wallace, Ben-Hur, se nutre de una rica base de hechos históricos, documentados por diversos autores de la época. Entre ellos, destaca la figura de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I después de Cristo. Las obras de Flavio Josefo, como La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, ofrecen una mirada detallada a la Judea romana, brindándonos información invaluable sobre el contexto histórico en el que se desarrolla la novela.
Sus escritos nos permiten conocer de cerca la opresión romana, las rebeliones judías y la vida cotidiana en la Judea del siglo I después de Cristo. Otra fuente fundamental de información son los Evangelios del Nuevo Testamento. Estos textos religiosos narran la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, permitiéndonos comprender mejor su mensaje y su impacto en la sociedad de la época. La combinación de estos registros históricos con la ficción de Ben-Hur nos permite crear una imagen más completa de la Judea romana. La novela de Wallace nos invita a viajar en el tiempo y experimentar de primera mano las tensiones, los conflictos y las esperanzas de un pueblo bajo la sombra del Imperio Romano. La historia de Ben-Hur, aunque ficticia, nos embarca en un viaje fascinante a través de la Judea romana del siglo I después de Cristo.